Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy miércoles 29 de junio. Que la paz de Dios esté contigo, acompañándote en el lugar donde tú estés, donde tú te encuentres el día de hoy. Vamos a orar a nuestro Dios. Te invito ahí donde estás que puedas inclinar tu rostro. Vamos a entregarle ese tiempo a las manos de Dios. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias te damos por ese hermoso tiempo el cual usted nos permite poder venir aquí a esta transmisión para escuchar de su palabra, para aprender más de usted, oh Dios. Gracias le damos, suplicamos, Señor, que usted esté llevando nuestros entendimientos cautivos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y desde ya, Señor, queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la administración de su palabra. Los atamos, los resistimos, los reprendemos, los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por este momento. Dios, toda la gloria sea usted, Padre, el poder y la alabanza. Te amamos, Señor Jesucristo. Abre nuestras vidas, nuestros corazones, Dios, y nuestro entendimiento para escuchar tu palabra. Gracias le damos, le dejamos este tiempo en sus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar el tema el mundo antes del fin. Y a manera de introducción podemos ver un cuadro terrible de lo que serán los últimos días de la historia de la humanidad. Vamos por favor a sus Biblias. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Prestemos atención en un aspecto importante, en un aspecto impactante en esta parte. Se parece mucho a nuestra sociedad, si nos damos cuenta, a nuestra sociedad actual. Simplemente no pensamos que nuestros días serían tan terribles. En muy pocas ocasiones nos sentamos y analizamos las señales incrédulas que nos da la sociedad. Esto denota que nuestros días son parte de los últimos tiempos y estamos a la puerta de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero una cosa sí es segura, es que debemos hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. ¿Y qué cosa fue lo que nos dijo? Estar preparados para su regreso. Pues Él puede regresar en cualquier momento, en el momento menos esperado. Él va a venir por su iglesia. Y el detalle es que nosotros debemos siempre permanecer con nuestras lámparas encendidas, esperándole a Él. Vamos por favor a sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 44. Y dice así la palabra del Señor: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A continuación trataremos 4 puntos importantes, las cuales las Sagradas Escrituras nos describen acerca de estos últimos tiempos, en base a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y bueno, estos 4 puntos los hemos dividido de la siguiente manera. El primer punto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eso lo vamos a poder ver en el versículo número 1. El segundo punto es la primera señal y es un mundo impío. Lo podremos ver en los versículos del 2 al 4. El tercer punto será la segunda señal. Es una religión sin eficacia. Lo vamos a poder ver en el versículo 5. Y al final, el cuarto punto, vamos a ver una tercera señal. Un ministerio corrupto. Lo vamos a poder ver en el versículo del 6 al 9.
A continuación se presenta una lista detallada de las actitudes pecaminosas que caracterizarán a los hombres en ese periodo de tiempo. Y vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 2 al 4. Y dice así la palabra del Señor: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A continuación, podemos ver que el apóstol Pablo describe los rasgos que caracterizan a los malvados de dichos tiempos difíciles, y esto también lo vamos a poder ver en sus Biblias. Por favor, vamos a Romanos capítulo 1 versículo 29 al 31, y dice así la palabra del Señor: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vamos por favor a sus Biblias en Gálatas capítulo 5 versos del 19 al 21, y dice así la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 de Timoteo 1:9, y dice así la palabra del Señor: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Tiempos peligrosos, tiempos del fin. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos significa días difíciles, turbulentos, de prueba, molestos, duros, violentos, amenazadores y peligrosos. Vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo 3 versículo 1, y dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La imagen es la de personas yendo de un lado hacia otro, hacia aquí y hacia allá, sin saber hacia dónde volverse. Los postreros días es un término bíblico que denota el fin de una era presente, los días justos antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo y del fin del mundo. No obstante, debemos percatarnos de que las señales de los últimos tiempos son de alguna manera característica de todas las épocas, pero que se intensificarán en los últimos días. En otras palabras, conforme se va acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo, estas características, las cuales nos menciona la Biblia, se pondrán cada vez más y más intensas. Vamos por favor a sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, y dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A los hombres les gusta acceder a sus propias concupiscencias más que complacer a Dios y a cumplir su deber. La primera señal de los últimos días será que veremos un mundo totalmente impío. ¿Por qué los últimos días serán peligrosos? Porque el mundo será impío. Fijémonos cómo las terribles señales de los últimos tiempos parece un cuadro perfecto de nuestros días en la actualidad. Como vimos anteriormente, el apóstol Pablo nos detalla una lista de 18 características
las cuales caracterizan a las personas malvadas en los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 4, y nos dice así la palabra del Señor: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora vamos a ver la primera característica, la cual nos detalla la palabra de Dios, y es que serán personas amadoras de sí mismas, philoutos en griego, y esto significa ser egoísta y centrados en sí mismo. Amarse a sí mismo los sitúa a uno como Dios, poniéndose así su propia vida, su propia voluntad antes que la voluntad de Dios, y los hace sentir que nada es más importante como los placeres personales. El egoísmo será una de las terribles señales, las cuales se verán en los postreros días. Vamos por favor a sus Biblias en Mateo capítulo 25 versículo 43, y nos dice así la palabra del Señor: fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Vamos por favor a sus Biblias en 1 de Juan capítulo 3 versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es interesante cómo nos va hablando la palabra de Dios. Ahora vamos a ver una segunda característica, la cual nos detalla la palabra de Dios, y es que las personas serán avaras, philarguroi en griego. Esto quiere decir amadores del dinero y de las posesiones. Las personas amarán el dinero, lo que pueden comprar y lo que les permite hacer, y codiciarán cada vez más y más. Sus corazones estarán dirigidos hacia el dinero en vez de poner su mirada en Dios. Y vamos por favor a sus Biblias en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora vamos por favor a Santiago capítulo 5 versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 nos dice así la palabra del Señor: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ahora vamos a ver la característica número 3, y es que nos detalla la palabra de Dios, es que las personas serán vanagloriosas, alazones en griego, y es que son personas que sienten la necesidad de colocarse por encima de los demás, incluso si esto incluyera la pretensión, el engaño, el hacer creer a los demás algo que no son, y las mentiras. El mundo actualmente está lleno de personas vanagloriosas, de personas jactanciosas, maestros que pretenden ser más sabios, personas religiosas que pretenden poseer toda revelación, los dones y ser más espirituales que los demás. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos habla absolutamente de eso. Vamos por favor a sus Biblias en Santiago capítulo 4 versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor: pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vamos por favor a sus Biblias en Salmos capítulo 10 versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: porque el malo se jacta del deseo de su alma,
bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Ahora por favor vamos a sus Biblias en Proverbios capítulo 27 versículo 1 y nos dice así la palabra del Señor: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Ahora a continuación vamos a ver la cuarta característica, la cual nos detalla la palabra de Dios, y es que serán personas soberbias, uperefanoi en griego. Y es que son personas arrogantes y altivas, les gusta ponerse a sí mismo por encima de las demás personas y considerar a las demás personas inferiores, las mira con desprecio. Las personas soberbias sienten que son mejores que los demás, pero podemos ver algo también muy importante, que Dios resiste a los soberbios. Y vamos por favor a sus Biblias, en Mateo capítulo 23 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora vamos por favor a sus Biblias en Romanos capítulo 12 versículo 16 y nos dice así la palabra del Señor: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos por favor a Gálatas capítulo 6 versículo 3 y nos dice así la palabra del Señor: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En Salmos capítulo 10 versículo 2 nos dice así la palabra del Señor: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Y vamos por favor a Proverbios capítulo 28 versículo 25 y nos dice así la palabra del Señor: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Ahora vamos a tratar la característica número 5, la cual nos detalla la palabra del Señor, y es que las personas serán blasfemas, blasfemoi en griego. Y es que la palabra blasfemia significa calumniar, insultar, ofender, deshonrar y maldecir. Los hombres también pueden blasfemar contra los hombres. Piensa en alguna de las maldiciones e insultos que se lanzan hoy en día contra Dios y contra los hombres. Prácticamente todo el mundo maldice e insulta a alguien: madres, padres, hijos, maestros, profesionales, políticos, etc. Un corazón trastornado, insatisfecho, hace que las personas blasfemen contra Dios y los hombres, incluyéndolos a ellos mismos. Y eso lo podemos por favor ver en sus Biblias en Santiago capítulo 3 versículos del 8 al 9 y nos dice así la palabra del Señor: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En Santiago capítulo 5 versículo 12 nos dice así la palabra del Señor: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y finalmente vamos a Salmos capítulo 10 versículo 7 y nos dice así la palabra del Señor: llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Ahora, amados hermanos, vamos a ver la sexta característica, la cual nos detalla la palabra de Dios, y es que en los postreros días, en los últimos días, las personas serán desobedientes a los padres, con eusin apeiteis en griego. Y es que negarse a hacer lo que sus padres dicen, rebelarse contra los padres, ser irrespetuosos con sus padres, rechazar la instrucción de los padres, deshonrar el ejemplo de los padres. Si un hijo no honra y no respeta a su padre y a su madre, entonces ¿a quién respetarán? Si los hijos no son leales a los padres, entonces no les serán leales a nadie más. Por ello, en la actualidad podemos ver que tanto el hogar como la sociedad y la civilización se desmoronan cada vez más y más. Y eso lo podemos ver por favor en sus Biblias en Éxodo capítulo 20 versículo 12 y nos dice así la palabra del Señor:
honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 16, nos dice así la palabra del Señor: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. En Salmos capítulo 34, versículo 11, nos dice así la palabra del Señor: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ahora, amados hermanos, vamos a ver la característica número 7, la cual nos detalla la palabra del Señor. Y es que las personas en los postreros días serán personas ingratas, acharistoi en griego. Y es que estas personas no tienen sentido de gratitud ni aprecio por lo que uno tiene y recibe. Esta es la razón por la que muchos malgastan tiempo en el trabajo, hacen un trabajo mediocre y se sienten con poca obligación para con el mundo y con la sociedad. No son personas agradecidas con Dios y no ven cuán privilegiados son de estar siquiera vivos. Toman y toman para sí mismos y se olvidan de ser agradecidos. Vamos por favor a sus Biblias, porque eso lo detalla la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 21, y nos dice así la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En Colosenses capítulo 1, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en Salmos capítulo 100, versículo 4, nos dice así la palabra del Señor: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ahora, amados hermanos, vamos a ver la característica número 8, la cual nos detalla la palabra de Dios, y es que las personas serán impías, anosioi en griego, y es que son personas profanas, indecentes, sinvergüenzas, entregadas a las más bajas pasiones, sin modestia, sin decencia, ni pureza y justicia. Las personas impías están denominadas por la pasión, buscan constantemente la gratificación de la carne, sienten poca vergüenza y buscan su placer en lo anormal, así como lo podemos ver en la actualidad, que hasta los mismos niños inocentes los quieren ya hasta arrastrar a estas inmundicias, promocionándolas hasta en las industrias del cine. Hace poco nomás estrenó la semana pasada un dibujo para niños, la cual contenía escenas las cuales ya este mundo en el que vivimos lo quiere ya poner como normal. Los medios de comunicación, hasta en las mismas escuelas ya se está viendo esta ideología. Y vamos por favor, porque la Biblia lo condena fuertemente. Vamos por favor en sus Biblias en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, y dice así la palabra del Señor: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 nos dice así la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 11, y dice así la palabra del Señor: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Podemos ver, amados hermanos, cómo Dios nos va hablando a través de su palabra más y más. Ahora vamos por favor a la característica número 9, la cual nos detalla la palabra de Dios, y es que las personas no tendrán afecto natural, astorgoi en griego. Y es que el afecto y el amor anormal, sin corazón, sin emociones humanas, sin amor, falta de sentimientos por los demás. El hombre fue creado para ser afectivo, para sentir afectos hacia los demás. Es normal que una persona sienta afecto por su familia, por amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.
Pero en los tiempos finales, como lo podemos ver en la actualidad, las personas estarán dedicadas a satisfacer tanto su carne y sus placeres que se olvidarán hasta de sus familias, de sus amigos y de todo lo demás. Estarán enfrascados en lo suyo y tan centrados en sí mismos que sentirán poco o nada de afecto hacia los demás. Y eso lo podemos ver por favor en sus Biblias en Marcos capítulo 12 versículos del 30 al 31 y nos dice así la palabra del Señor: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 13 versículos 34 al 35 y nos dice así la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En Efesios capítulo 5 versículo 25 y nos dice así la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en 1 Juan capítulo 3 versículo 23 nos dice así la palabra del Señor: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora, amados hermanos, vamos a ver la característica número 10 y hasta aquí nos vamos a quedar, ya que en nuestra próxima transmisión vamos a tratar la segunda parte y ahí trataremos las 8 siguientes características que nos quedan. Y en esta característica número 10 que nos detalla la palabra de Dios es que las personas serán implacables, aspondoi en griego. Son personas quebrantadoras de promesas y de acuerdos. Son personas no confiables, infieles, traicioneras y falsas. Una persona implacable es aquella que trágicamente no cumple su palabra y sus promesas. Simplemente no son dignos de confianza, son personas las cuales no puede uno depender de ellos. En los últimos días se verá lo que estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día: un bombardeo de pactos, de contratos y de promesas rotas. Y vamos por favor a sus Biblias en Efesios capítulo 4 versículo 25 y nos dice así la palabra del Señor: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Proverbios capítulo 12 versículo 19 nos dice así la palabra del Señor: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. En Isaías capítulo 24 versículo 5 nos dice así la palabra del Señor: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falseando el derecho, quebrantando el pacto sempiterno. Y en Malaquías capítulo 2 versículo 6 nos dice así la palabra del Señor: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Hasta aquí nos quedaremos en esta primera parte de la transmisión. Ya en la segunda parte de este mensaje ya trataremos las siguientes 8 características, las cuales nos detalla el apóstol Pablo en su carta a Timoteo sobre el mundo en el cual viviremos en el fin de los tiempos. Pero a manera de conclusión, cabe resaltar que delante de Dios todos los pecados tienen la misma gravedad, ya sea que se trate de pecados contra la carne o del espíritu, o cometidos contra Dios o contra nuestros prójimos. Estos pecados comunes durante el siglo I, en la cual estaba la iglesia primitiva, se siguen practicando en la actualidad, pero algo que podemos ver es que en la actualidad se practican de una manera mucho más alarmantes. En Mateo capítulo 24 versículos del 37 al 39 nos dice así la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé
entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así como pudimos ver en su palabra, ya en estos últimos tiempos ya se están cometiendo estos pecados de una manera más fuerte, más alarmante, más impactante. Pero debemos buscar más a Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas, ya se escucha el galopar de los caballos apocalípticos y estamos viviendo lo que la Biblia denomina principio de dolores. Debemos reflexionar entonces, amados hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Vamos por favor, para terminar, a Isaías capítulo 55, versículo 6. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto está cercano. Amados hermanos, hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de salvación. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Te suplicamos, Señor, que lo que hemos aprendido sea guardado en lo profundo de nuestros corazones, que eche raíces, Señor. Permítenos, Señor, poder predicar este mensaje a otras personas que aún no te conocen, Padre. Permítenos prepararnos, mantener nuestras lámparas encendidas, Señor, preparándonos hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Pero también permítenos estar trabajando, predicando, llevando este mensaje a personas que no te conocen. Gracias te damos, toda la gloria sea usted, Padre. Te amamos, Señor Jesucristo, y ven pronto, Señor Jesucristo. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos, el día viernes tenemos una transmisión exclusiva para las damas del ministerio a cargo de nuestra pastora María Luz Illane. Si no estás en el grupo de damas, por favor envíanos un mensaje para que podamos añadirte a este grupo de WhatsApp y puedas participar de estas reuniones por Zoom con la pastora, exclusivo solo para las damas del ministerio. Traigamos por favor invitadas y los esperamos el domingo para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, amado hermano. Bendiciones.